Bien, entonces, cuando ustedes van a graficar funciones, yo el domingo pasado les mostré una manera en la cual la función f de x igual 2 más 0,5. Licenciado, no se logra ver la pizarra. Vamos a ver ahorita. Y como que las señales y todo eso no. Y ahora, f de x igual a 2 más 0,5x cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Nosotros venimos y agarramos valores para x. ¿Sí? Y entonces hacemos una tablita en la cual nosotros venimos y vamos a colocar el valor de x que le vamos a dar y el valor de f de x, que va a ser el resultado. Esto obviamente es igual a y, les dije yo. Entonces, si ustedes empiezan aquí, aquí creo que le dimos valores desde -4. Aquí en la tabla empezaron con 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. Entonces yo lo que les recomiendo es, si van a empezar desde -4, empiecen con el negativo. Luego se van con el siguiente, luego siguiente, luego siguiente. Y luego van a llegar ustedes a 0. Luego empiezan con los positivos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces así ustedes hacen mención de como que estuvieran viendo su recta numérica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Ustedes vienen y al sustituir el valor de x en la función, ustedes van a tener un resultado. Entonces ustedes pueden venir aquí y decir, bueno, f de -4 es igual a 2 más 0,5 por -4 al cuadrado y les va a dar un resultado. Esto ya lo hicimos nosotros el domingo pasado y el valor de -4 fue 10. ¿Sí? Y así sucesivamente se van hasta llegar al valor de f igual a 4. Se van a meter aquí -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y 4. Y los resultados, pues aquí se los di. Y eran para 4, 10, para 3, 6,5, para 2, 4, para 1, 2,5, para 0, 2. Y los valores para los valores de x positivo también van a ser los mismos. 2,5, 4, 6,5 y 10. ¿Por qué van a ser los mismos? Yo se los explicaba de que van a ser los mismos porque los valores de x, tanto negativo como positivo al cuadrado, el resultado les va a dar. ¿Qué resultado les va a dar? Un número positivo. Correcto. Les va a dar siempre un número positivo. Entonces, tanto valores negativos para -1, -2, -3, -4. Si ustedes le ponen 1, 2, 3, 4, positivo y negativo siempre van a ser los mismos, porque están elevados al cuadrado. Como el resto de la función no cambia, entonces
Los resultados por eso son los mismos. Y cuando x es 0, pues 0 al cuadrado, 0 por 0.5, 0. Entonces, ¿qué número es el único que va a quedar cuando es x0? 2, ¿verdad? Hicimos la gráfica. Esto es solo para un recordatorio que vimos el domingo pasado. Y vimos que cuando x es 0, y es 2. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, cuando x es 0, y es 2. Cuando x es 1 y menos 1, y es 2.5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, se ubica acá. Cuando x es 2 o menos 2, y es 4. Y cuando y es 3 o menos 3, 6.5. Aquí se abrió un poquito. 6.5. Y cuando y es 4, digámoslo aquí, va a ser 10. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí de cómo graficar una función, jóvenes? ¿O tienen alguna duda? Bien, en el ejemplo número 6 vamos a ver una función de costo. Así vamos avanzando. Tenemos el ejemplo número 6. ¿Qué dice el ejemplo número 6? El ejemplo 6 dice, los costos mensuales de un pequeño fabricante están dados en miles de dólares por C igual a 10 más 2X. Esa es la fórmula de costo. 10 más 2X. En donde X es el número de empleados. X es el número de empleados. El costo promedio por empleado está dado por f de x igual a 10 más 2x dividido x. Que si esto ustedes lo simplifican, 10 más 2x dividido x es igual a decir 10 dividido x, que es 10 dividido x, más 2x dividido x, 2. La x se elimina, ¿verdad? Esto es igual a esto. Entonces, ya tenemos la función ahí. Entonces dice, grafique la función f para grafique la función f para y les da un rango o un parámetro para x entre 1 y 10. Entonces, ¿cómo se lee esto? X va a ser mayor o igual a 1 y menor o igual a 10. X va a ser mayor o igual a 1 y menor o igual a 10. O lo mismo que decimos, 1 es menor o igual a X y X es menor o igual a 10. Así se lee esa nomenclatura. Ahí es bien importante que se recuerden ustedes de cómo interpretar estos valores. Se recuerdan del trabajo que hicieron de desigualdades. Sí es importante que los lean para que ustedes puedan entender e interpretar de dónde a dónde van a ver esos valores. Entonces, ¿qué les está diciendo aquí? Les está diciendo que los valores de X van a ir desde 1 hasta 10. ¿Sí?
Ahí no les está diciendo que metan negativos, nada. Ahí dice, de una vez les están dando el parámetro. Entonces, en la solución dice que en este caso x debe ser un número entero positivo. De modo que el dominio de f es 1, 2, 3, etcétera, etcétera, hasta 10. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Paso número 1. Ustedes vienen y, como les expliqué al principio, van a hacer su tablita y van a colocar los valores de x y los valores de y, que son iguales a los valores de f de x. Para ver cómo les queda esa gráfica. Bien, entonces, si ustedes vienen y colocan, como dice que va desde 1 hasta 10, entonces de una vez en su tablita ustedes colocan los valores de x que allí les están diciendo, desde 1 hasta 10. Paso número 2, sustituyen esos valores de x en la función. Entonces, vienen y dicen, cuando x es 1, f de 1 es igual a 10 dividido 1 más 2. Esto es igual a 12. Cuando x es 1, y o es igual a f de x es 12. Cuando x es 2, entonces 10 dividido 2, porque x está aquí, ¿ven? Entonces sustituyen x por el valor que tienen acá en su tablita y x ahora es 2 más 2 igual 10 dividido 2, 5 más 2, 7. Cuando x es igual a 3, 10 dividido 3 más 2 es igual. 10 dividido 3, ¿cuánto es? 3.33 más 2, 5.33. Entonces acá colocan 5.33. ¿Sí les digo que 10 dividido 3 es 5.33? Sí, ¿verdad? Cuando x es 4, entonces dividen 10 dentro de 4 más 2 y esto es igual. 10 dividido 4 es igual a 2.5 más 2, 4.5. 4.5. Cuando x es 5, entonces vienen y dividen 10 dividido 5 más 2. Esto es igual a 10 dividido 5, 2. Más 2, 4. Cuando x es 6, 10 dividido 6 más 2 es igual. ¿Cuánto es 10 dividido 6, jóvenes? 1.67. 1.67 más 2, 3.67. 3.67. Cuando, vamos a poner aquí, cuando f es igual a 7, entonces la función queda ahora 10 dividido 7 más 2. ¿Cuánto es igual a eso, jóvenes? 10 dividido 7. Quedaría 1.43. 3.43.
3.43. 3.43. Cuando x es 8, 10 dividido 8 más 2, ¿a qué es igual eso? Serían 3.25. 3.25. 3.25. Cuando fx es igual a 9, 10 dividido 9 más 2 es igual 3.11. 3.11. 3.11. Y cuando x es igual a 10, entonces 10 dividido 10 más 2 es igual a 3. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí se fueron conmigo a la par? ¿Vieron que sacamos los valores de x, de y, perdón, o f de x? ¿O tienen alguna duda? Diane Lisette, ¿tiene dudas ahí? No, licenciado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el examen, si yo les pongo una función en la cual ustedes deben de simplificar o resolver, así como esta que está acá, o ya sea si yo se la doy ya simplificada, pero si no ustedes la simplifican, lo único que deben hacer es, al resultado de esa función, agregarle valores en x, de acuerdo a los parámetros que el problema les vaya a dar. Eso yo se los voy a dar, o el problema se los va a dar. Con estos valores, con esos datos, ustedes construyen su gráfica. Ahora bien, ya que tienen todo esto, dicen ustedes, bueno, ¿cómo me queda mi gráfica? Yo veo que mi gráfica de costo, generalmente ustedes están llevando micro, ¿verdad? Y ustedes han visto cómo se comportan las gráficas de costo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Dos cosas. Lo que tienen que ver ustedes es, primero, ustedes ver en su recta numérica de dónde a dónde va a ir X. Si ustedes se dan cuenta, X va de 1 a 10, entonces ustedes ya saben, no tienen necesidad de hacer el cuadrante donde estén números negativos. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, son puros números positivos. Entonces, voy a borrar acá. ¿Tienen alguna duda de cómo encontramos acá los resultados? No, ¿verdad? Estamos bien. ¿Sí? Entonces, venimos nosotros y hacemos nuestro ¿por qué solo ponemos X y Y? Porque solo valores positivos tenemos. Entonces, X, ¿de dónde a dónde va Develin? Del 1 al 10, ¿no? Del 1 al 10. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y qué valores en Y vamos a graficar? Para que la gráfica no nos quede grande o se extienda, lo vamos a hacer y como va desde 3 hasta 12, lo vamos a hacer de 2 en 2. Entonces acá vamos a colocar 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y nosotros ya venimos con esta tablita y lo que hacemos es graficamos.
y ubicamos cada valor. Para X, ¿qué valor de Y le corresponde? Bien, cuando X es 1, ¿qué valores de Y le toca, dice? 12. 12. 12. Correcto. Cuando X es 2, ¿qué valores le toca de Y? 7. 7. Entonces 7 va a estar por aquí. Cuando X es 3, ¿qué valores de Y le toca? 5.33. 3. Más o menos va a estar como por aquí. Cuando X es 4, 4.5. Cuando X es 5, 4. Cuando X es 6, 3.67. Cuando X es 7, 3.43. Cuando X es 8, 3.25. Cuando X es 9, 3.11. Y cuando X es 10, 3. Más o menos por aquí. 3. Ahí está. Bien. Ya que tienen ustedes los puntos ubicados, ¿qué les toca hacer? A ver, ¿qué les tocaría hacer? Vamos a preguntarle a Keila Ortiz. Vamos a preguntar ahorita a los que no tienen su cámara. Eso te va a triplicar. Keila, Listo. ¿qué le tocaría hacer ahí con esos puntos? No sé, unirlos. Es que yo no mucho le entiendo a eso. ¿Cómo es? Unirlos. Unirlos. Pero tienen que estar seguros ustedes. Una vez ustedes dibujan y colocan los puntos, deben unirlos, así como hicimos la gráfica de la parábola. Entonces ustedes vienen y siguen, si ustedes se dan cuenta, más o menos, ¿va? Y entonces la gráfica que les da es una curva de este tipo. Si ustedes tuvieran pues papel cuadrícula o milimetrado, pues ahí les quedaría bien. En el examen no les exijo, ahí ya va a ser a criterio de ustedes, de que quieran graficarlo, si utilizan cuadrícula pequeña, mediana o grande, o papel milimetrado. Eso ya queda a discreción de cada uno. Y entonces, así es como se grafica una función. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Pregunten ahorita, así de una vez aclaramos las dudas. Porque en su tarea les va a venir graficar funciones. Siempre va a quedar de esa forma como una medio U, licenciado. Para estas funciones, sí. Para cuando ustedes, si ustedes ven en sus funciones, en sus gráficas de funciones en micro, la gráfica de costo, o tiene esta forma, o tiene la otra forma que es aquí. ¿Tienen alguna otra duda? La gráfica se... Licenciado, perdón, cuando yo investigué el trabajo que usted nos dejó, me parecían líneas rectas, también se puede. Claro. Ahorita vamos a hacer una combinada. Pónganle cuidado mucho a esto. Tomen nota. Ojo, tomen nota. Ingeniero, ¿cómo es que se llama esta función? Esta es una función de costo.
En micro, ustedes cuando vean micro, o no sé si ya llevan micro, van a darse cuenta que cuando grafiquen alguna función de costo, va a tener o esta forma o esta forma. Bien, más adelante vamos a ver varios tipos de gráficos. ¿Estamos ahí con esto? Ahora vamos a hacer una combinada. Bien. ¿Qué pasa cuando dicen en el ejemplo? Bueno, este no es un ejemplo, sino que vamos a hacer una gráfica que consta de puntos y vamos a tener dos tipos de gráfica. Dice, grafique las funciones. Eso está en la página 177 en la esquina superior izquierda. Esquina superior izquierda, aquí, en esta parte de la página 177. Dice, grafique las funciones y igual a 4 más x menos 4 más x menos 1/4 de x al cuadrado. Y la función y igual a 1/2 de x menos 1. Este es punto y coma. Y igual a 1/2 de x menos 1. ¿Para qué valores? Para x entre menos 4 y 4. ¿Sí? Para que logren ver bien acá. Y es igual a 1/2 de x menos 1. Y la primera es y igual a 4 más x menos 1/4 de x al cuadrado. ¿Para qué valores? Para x entre menos 4 y 4. ¿Sí? Bien. ¿Qué debemos hacer ahí? Lo que vamos a hacer es, vamos a colocar en la tablita los valores de x y aquí vamos a colocar la primera función y igual a 4 más x menos 1/4 de x al cuadrado. Y en la otra vamos a poner los valores de 1/2 de x menos 1. Como acuérdense que va de menos 4, dice que su gráfica, los valores de x van de menos 4 a 4.
¿Qué significa eso? Significa que va a pasar por menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Estos valores, cuando les dé esto, esta restricción, miren, estos parámetros, siempre de un valor negativo, ya sea de menos 3, menos 4, de menos 2 a 2, de menos 3 a menos 3 a 3, siempre van a pasar por 0. Es como que ustedes vengan en su recta numérica, se los expliqué yo al principio, siempre ustedes si van a estar, siempre van a tener aquí 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, ¿no? Y siempre van a tener un 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, si ustedes se ubican, este es su eje X. En su recta numérica, esto es X. Entonces, si en el parámetro a ustedes les dicen de menos 3 a 3, entonces ustedes van a graficar de menos 3 a 3. Y así lo van a poner aquí, de menos 3 a 3. Si en este caso que les está diciendo de menos 4 a 4, lo van a graficar de menos 4 a 4. Si les hubiera dicho aquí que va de menos 2 a 2, ustedes grafican de menos 2 a 2. Entonces colocan aquí menos 2 a 2. O sea, solo esto van a colocar. No deben de colocar el resto. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Estamos bien ahí? ¿Develin? ¿Estamos bien? Va, muy bien. Se los explico porque en la tarea y en el examen siempre cuando logran graficar se les olvida y entonces los valores de X yo se los voy a dar, el problema se los va a dar. Entonces, si el problema se los da, ustedes lo único que deben hacer es colocarlo en una tablita y sustituirlo en la función. ¿En cuál función? En la función que les da. En este caso les está dando dos funciones. ¿Qué significa? Que en una sola gráfica, en una sola cuadrante o cuadro cartesiano o plano cartesiano, ahí van a ustedes a dibujar las dos gráficas. En el examen, ¿qué pasa? A veces me grafican primero una y después otra. Está bien, si lo quieren hacer así, está bien. Pero también lo pueden unir, pueden graficar las dos, no hay ningún problema. Total, es el mismo plano cartesiano, el mismo que ustedes van a, donde ustedes van a tener X y Y, menos Y, menos X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahí está, ¿eh? Y menos Y, menos X. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Paso número 2. Sustituimos menos 4 en cada una de las funciones. ¿Qué valores nos da? Menos 4 sustituido en la primera función. Menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado, ¿cuánto queda? María Monterroso. ¿Cuánto es menos 4 al cuadrado? 16. 16. 16 por menos un cuarto, ¿cuánto es? Dieciséis dividido 4. 16 dividido 4, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Positivo o negativo? Positivo. Miren pues, A menos 1. tiene acá, si aquí ustedes, vamos a hacerlo acá. Así como lo hicimos en los dos ejemplos anteriores. Si sustituimos en la primera función 4 más el valor de X es ahora menos 4 menos un cuarto de menos 4 al cuadrado. Esto es igual.
Menos 4 al cuadrado, usted me dijo que es 16. 16 por menos un cuarto es 16 dividido 4, 4 negativo. 4 negativo. ¿A qué se convierte esto? 4 más por menos 4 menos un cuarto de 16. Entonces, 4 menos 4, 0. Tiene 4 y le quitan 4, 0. Menos un cuarto por 16, ¿cuánto es? ¿Qué resultado fue el que me dijo? 4 dividido 16. No, 16 dividido 4. Dividido 4. El resultado es menos 4. Cuando x es menos 4, y es menos 4. Ya lo hicimos acá. Luego, cuando x es menos 3, ¿a qué es igual? Si ustedes se dan cuenta, aquí lo único que estoy haciendo es en la función sustituyendo los valores de ¿quién? De x. En este caso, x es negativo. Lo bueno es de que esta x para este valor es al cuadrado, pero ya aquí ya nos va a cambiar. Entonces ahí no se confíen como en la anterior. Bien, ¿cómo nos queda este? 4 más por menos 3 menos un cuarto menos 3 al cuadrado, 9. ¿Cómo nos queda ahí? 4 menos 3, 1. Menos un cuarto por 9, nos quedaría ¿cuánto? Menos 9 cuartos. Entonces aquí sería 1 menos 9 cuartos. ¿Y esto a qué es igual? A menos 1.25. ¿Sí? Y así sucesivamente llegamos hasta el valor de 4. Voy a colocar los valores acá para poder avanzar. Entonces, cuando x es menos 2, y es 1. Cuando x es menos 1, y es 2.75. Cuando x es 0, y es, ¿qué valor? 4. Cuando x es 1 positivo, y es 4.75. Cuando x es 2, y es 5. Y cuando x es 3, y es 4.75. Cuando x es 4, y es 4. Si ustedes se dan cuenta, en el punto entre 0 y 4, perdón, entre 0 y 4, si ustedes se dan cuenta, miren el comportamiento de la gráfica, cómo es. Entre 0 y 4, el comportamiento aquí es cuando x es 0 y es 4. Luego, como que sube hasta 5 y luego vuelve a bajar en estos mismos puntos hasta llegar a 4. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa con la otra función? Cuando y es igual, esta es la función 1 y la función 2. Función 1. Ya nos seguimos ahí para poder avanzar. Para la función 2 nos queda que y es igual a 1/2 de x menos 1. Cuando x es menos 4, ¿cómo nos quedaría ahí? 1/2 por menos 4 menos 1. ¿A qué es igual? 1/2 por menos 4 es igual a menos 4/2. Menos 4/2, ¿a qué es igual? A menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3.
Entonces, cuando x es igual a menos 4, y es igual a menos 3. Luego, sustituimos x igual a menos 3. Menos 3 medios menos 1, ¿a qué es igual? Menos 3 medios menos 1, ¿a qué es igual? Menos 5 y medio es igual a menos 2.5. Menos 2.5. Cuando x es 1, negativo, perdón, cuando x es menos 2, entonces sería 1 por menos 2 dividido 2, menos 1, menos 1, menos 2. Cuando es menos 1, es menos 1,5. Cuando x es 0, y es menos 1. Cuando x es 1, menos 0.5. Cuando x es 2, y es 0. Cuando x es 3, 0.5. Y cuando x es 4, y es 1. Ok. Hasta aquí. ¿Me han acompañado o se han perdido en algún lado? Recuérdense que aquí lo único que hicimos fue sustituir en la función los valores de x. De menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y aquí menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. O sea, lo que hicimos aquí, miren, sustituimos menos 4, menos 3, y ya. Entonces, ya que tenemos nuestro cuadrito, ahora, ¿qué corresponde? ¿Qué corresponde, Jacqueline? Pero Jacqueline García. Hacer la gráfica. Hacer la gráfica. Entonces, venimos y decimos, vamos a hacer nuestro plano cartesiano. Como ustedes se podrán dar cuenta, tenemos valores desde ¿se lee ahí? No, se miran los números, ¿no? Creo que no va. Bien. Hacemos nuestro plano cartesiano. 0, 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Porque así nos están dando los parámetros. De menos 4, cuando x es de menos 4 a 4. De menos 4 a 4. ¿Qué pasó cuando le dimos esos valores a nuestras funciones? Vamos a ver qué valores nos dio nuestra primera función. Nuestra primera función nos da valores de menos 4 hasta 4. Entonces venimos nosotros de una vez y los ubicamos. Ambas funciones nos dan valores máximos. Bueno, esta nos da 5. La segunda función nos da hasta menos 3. Y luego se va a positivo. Bien.
¿Qué hacemos ahora? Graficamos. ¿Qué valores vamos a primero a graficar? Lo de la función 1. ¿Qué comportamiento tiene la función 1? Bien. Cuando x es menos 4, y dice que es menos 4. ¿Sí? Este punto es cuando x es menos 4, y es menos 4. Así nos dice acá. Cuando x es menos 3, y es menos 1,25. Cuando x es menos 3, y es menos 1,25. 1,25 va a estar por aquí. Cuando x es menos 2, y va a ser 1. Pues cuando x es menos 2, y va a ser 1. Cuando x es menos 1, y va a ser 2,75. Más o menos por aquí. Cuando x es 0, o sea aquí, venimos de aquí, ¿verdad? Llegamos a x0, dice que y es 4. Aquí es donde pasa algo curioso, miren. Cuando x es 1, dice que y es 4,75. Cuando y es 2, x es 2, y es 5. Cuando x es 3, vuelve a caer otra vez a 4,75, el mismo valor de 1. ¿Sí? Miren. Cuando x es 3, y es 4,75. Y cuando x es 4, también vuelve otra vez a caer. Entonces, ¿qué comportamiento tiene esa gráfica, jóvenes? Primero, recta. Vienen ustedes y unen los puntos. Ese comportamiento tiene, miren. Es recto aquí y luego se vuelve a una semiparábola. Esta es la función y igual 4 más x menos 1/4 de x al cuadrado. Ahora vamos a graficar la segunda función. Y igual a 1/2 de x menos 1. ¿Qué valores nos da cuando x es menos 4, jóvenes? Cuando x es menos 4 dice que y es menos 3. Cuando x es menos 3, y es menos 2,5. Cuando x es menos 2, dice que y es 1. Ah, no, 2, menos 2. Cuando x es menos 2, y es menos 2. Cuando x es menos 1, y es menos 1,5. Cuando x es menos 1, y es menos 1,5. Más o menos por aquí. Cuando x es 0, y es menos 1. Cuando x es 0, y es menos 1. Cuando x es 1, y es menos 0,5. Cuando x es 3, y es 0,5. No, perdón. Cuando x es 2, y es 0. Cuando x es 2, y es 0. ¿Dónde va a estar y? Aquí sobre x. Cuando x es 3, y es 0,5. Y cuando x es 4, y es 1. ¿Cómo se va a graficar esa recta entonces, jóvenes?
de esa manera. No me salió recto porque obviamente no estoy usando. Entonces esta gráfica corresponde a y igual a 1/2 de x menos 1. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está claro? Entonces, así es como ustedes deben de graficar funciones. Aquí yo les coloqué dos funciones, que me graficaran las dos. En el examen puede que les venga algo así. Pueden, posiblemente. ¿Estamos claros ahí? Ingeniero, tengo una pregunta, pero creo que ya es de fechas. ¿Cuándo serían los primeros parciales? Miren, tengo tentativamente la primera semana de agosto. Quiere decir que el otro fin de semana, domingo, cae 1 de agosto. Si no estoy mal, el 8, entre el 8 y el 15. Pero eso yo se los voy a estar trasladando a más tardar el próximo domingo. El próximo domingo es 1 de agosto. Pero ya prácticamente tenemos de clases entre 1 y 2 semanas aprox, porque ya viene su primer examen parcial. Y una semana después, o 2 semanas después, si digamos si el examen parcial es 8, el 22, y no estoy mal, creo que son los exámenes extraordinarios. Recuérdense que en los exámenes extraordinarios no es de que, no me voy a... ¿Van a tener derecho? Sí, solo sí. No se meten al examen parcial. Pero si ustedes se meten al examen parcial, automáticamente ya no tienen derecho a ingresar a su examen de extraordinario. Y me tienen que enviar una carta del por qué no pudieron hacerse el primer examen parcial. Se los adelanto porque si no, no voy a poder entregarles examen parcial. Ni va a ser permitido de que ustedes quedan registrados en la plataforma cuando ingresan al examen. Entonces, si no ingresan al examen, pues me deben después enviar una carta, ya sea si es por laboral o por enfermedad o algo, del por qué que no hicieron el examen. Y deben de pagar 100 quetzales para tener derecho al examen extraordinario. Tentativamente están para esas fechas. Y va a ser en horario de clase, o sea, de 9 a 11, a menos que el coordinador nos diga otra directriz de decanatura. Bien, ya que todo está claro, ¿verdad? Nosotros tenemos que identificar el dominio y el rango de una función, como se explica en la página 178, donde se dice, en la gráfica de una función, los valores a lo largo del eje X en que la gráfica está definida constituyen el dominio de la función. Vamos a hacer por ejemplo, tenemos X y Y. Y tenemos, por ejemplo,
tenemos esta gráfica. Entonces, de -2 a 3, nuestros valores en X van a ser nuestro dominio de la función. Y los valores de Y van a ser nuestros rangos de la función. Entonces, la definición está dada como en forma analógica los valores a lo largo del eje Y en que la gráfica tiene puntos constituyen el rango de la función. Esto se ilustra en esta figura, como lo ven ustedes aquí. Entonces, ¿cómo van a identificar ustedes su dominio? Van a decir, el dominio de la función es igual. Creo que no se mira. El dominio de la función es igual a todos los valores de X que pertenezcan entre los valores de -2 y 3. Y el rango de la función va a ser igual a todos los valores de Y que pertenezcan entre 0 y 2. Entonces, el rango de la función es esto, valores de Y que van de 0 a 2. Valores de Y que van de 0 a 2. Valores de Y que esto significa Y que para toda Y igual a 0 y 2, entre 0 y 2. Y el dominio de la función es para toda X entre -2 y 3, -2 y 3. Cuando yo les pida en la tarea que me digan el dominio y el rango de la función, así es como necesito que me lo escriban. ¿Sí? Por favor. Bien. Entonces, en el ejemplo número 7, dice, determine el dominio de G en donde ejemplo número 7. Determine el dominio de G en donde G de X es igual a X más 3 dividido X menos 2. ¿Qué pasa en esos ejemplos? Y solo les dice eso. Ustedes deben de encontrar qué valores de X, o sea, su dominio, van a utilizar ahí para que su función sea correcta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué valores de X pueden ir en esta función G de X para que se cumpla? O más bien dicho, ¿qué valores de X son los que ustedes no debieran de colocar porque ya se dieron cuenta de que no va a cumplir con la función o con esa división? Si ustedes se dan cuenta, G de X no es un número real bien definido. ¿Por qué? ¿Por qué no es un número real definido? A ver, Cecily.
No le sabría decir, licenciada. Keila Ortiz. Como dijo ingeniero, disculpe. ¿Por qué nosotros decimos de que este no podemos decir a simple vista que sea un número real bien definido? X no. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué decimos que g de x, o sea, esta función, no puede ser definida por un número real? Es que no le entiendo. Pues porque, no sé, X representa cualquier número tal vez. Sí, pero ¿por qué no podemos decir que x sea cualquier número real? ¿Por qué? Si usted hace una división y usted coloca, aquí usted sustituye a x por un número. ¿Qué pasa cuando Ujú. el número no se cumple en el denominador? Porque es negativo, ¿no? Correcto. No, no, Ana. No. ¿Qué número aquí no hace que no se cumpla, que sea indefinido, que no esté definido? Porque se está dividiendo la misma raíz, X. No. Cero, Ana Reynoso, casi que respondió. cero. Pero ¿qué valor es el que da cero ahí para que hace que sea indefinido? 2. 2. Entonces, ¿qué significa eso? Que es una función para un número real indefinido. ¿Por qué? Porque si colocamos aquí 2, aquí vamos a poner 2. 2 más 3, 5. Pongámosle, cuando x es 2, 2 más 3 y 2 menos 2. 2 más 3, 5. 2 menos 2, 0. Por esa razón. ¿Y 5 dividido 0? ¿Cuánto es 5 dividido 0? Es indefinido. No existe. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Dice, determine el dominio de G en donde G de X es igual a X más 3 dividido X menos 2. Entonces, la respuesta sería que G de X no es un número bien definido, real. Si X es igual a 2, para cualquier otro valor de X, de G de X es un número real bien definido. En consecuencia, el dominio de G es el conjunto de todos los reales excepto 2. Entonces, el dominio de G es igual a valores de X de todos los números reales de X que pertenezcan a reales, excepto 2. ¿Por qué? Porque si ponemos aquí 1, 1 más 3, 4, y 1 menos 2, menos 1. 4 menos 1, menos 4. Si ponemos 0, 0 más 3, 3, 0 menos 2, menos 2. Entonces el resultado va a ser menos 3 medios. Todo el dominio va a cumplir para todo número real excepto 2, porque si 2 ponen acá, 2 menos 2, 0. Entonces, ahí no se va a cumplir. Cuando les venga un problema así, en la tarea o en el examen, así me deben de responder. ¿Tienen alguna duda? Licenciado, entonces, si hay algún número que al colocarlo en el denominador hace que nos dé cero, el denominador se excluye del dominio. Se excluye del dominio, es correcto, pero se deja acá
Ya sea que se ponga así o ustedes lo pueden poner cuando x no sea igual a 2. Lo pueden poner así o pueden poner así. Para x que pertenezca a los números reales, pero que x sea diferente de 2. O excepto 2. Me lo pueden colocar también. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Vamos a hacer un problema de el ejemplo número 10. Lo voy a colocar que me va a pedir carga. Bien. Bien. De parte de coordinación me están enviando un link del formulario para el preregistro de estudiantes. El Ministerio de Salud está solicitando esto a todos los centros de estudio, ya sea universitarios y colegios, en el cual, bueno, en el caso de las universidades, ¿verdad? En el cual ustedes van a ingresar les voy a reenviar la información. Ahí está. Entonces, ustedes ingresan a ese link que les acaba de llegar y ahí ustedes van a tener un formulario para que ustedes puedan ingresar sus datos y entonces ya con eso puedan ustedes ser vacunados. Es importante, jóvenes, que nos vacunemos todos, jóvenes. De veras que el virus es real y está matando gente, ¿verdad? Entonces, la vacuna de pronto no nos va a evitar que nos contagiemos, pero va a hacer o permitir de que el virus pues llegue no tan fuerte, ¿verdad? Ahí les acabo de compartir. No sé si ya lo vieron. Bien. Sigamos, pues. En el ejemplo número 10 de la página 180, perdón, dice costo de instalación de una línea telefónica. Este ejemplo sería bueno para que se lo mandemos a Claro, ¿verdad? Porque estamos teniendo problemas con Claro. Una línea telefónica debe entenderse entre dos pueblos situados en orillas opuestas de un río, en puntos A y B. El ancho del río es de 1 kilómetro y B está situado 2 kilómetros río abajo de A. Tiene un costo de $C por kilómetro, tender la línea por tierra, y $2 por kilómetro bajo el agua. La línea telefónica deberá seguir la orilla del río empezando en A, una distancia X en kilómetros, y luego cruzar el río diagonalmente en línea recta hacia B. Determine el costo total de la línea como función de X. Entonces, tenemos nosotros, este es el ejemplo 10. Tenemos nosotros
nuestro ancho del río. Y dice que el ancho del río es de 1 kilómetro. 1 kilómetro. Tenemos el punto A, que será trasladada a la línea. El punto C, el punto D, y el punto B. Dice que del punto A al punto D hay 2 kilómetros. ¿Sí? Entonces, del punto A al punto C, ¿sí? Vamos a poner aquí el ancho del río. Ahí está. Para que esté bien definido en el libro. Entonces, nos pregunta, determine el costo total de la línea como función de X. ¿Cómo nos quedaría ahí entonces? Ilustra en la figura, dice, la línea telefónica se extiende de A a C. De A a C. Una distancia X. De A a C a lo largo de A a C una distancia X. A lo largo de la orilla y luego diagonalmente de C a B. El costo del segmento A a C es C por X. Mientras que el costo de C a B es 2C de la distancia de CB. El costo total, llamémosle Y, entonces, ¿cómo va a estar dado? El costo total va a ser igual a C por X más 2C de la distancia de C a B. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Con el propósito, dice, de determinar el problema, dice, debemos expresar CB en términos de X. Aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Y cuál es el teorema de Pitágoras, jóvenes? BC al cuadrado va a ser igual a BD al cuadrado más CD al cuadrado. Eso es lo que nos dice Pitágoras. BC al cuadrado es igual a BD al cuadrado más CD al cuadrado. Pero BD es igual a 1, el ancho del río. BD, o sea, BD es igual a 1, que es el ancho del río. 1 kilómetro dice que tiene acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría Y? Pero BD es igual a 1, el ancho del río. Y entonces CD va a ser igual a AD
menos AC. Nosotros tenemos que de A a D, ¿cuánto es igual a D? ¿AD es igual a qué, jóvenes? A 2. A 2, muy bien. ¿Y AC? ¿Quién es AC? AC es Uno. X. Y la distancia de A a C es X. La distancia de A a C es X. La distancia de A a D no la da el problema, dice que hay 2 kilómetros. Entonces, la distancia de C a D, ¿cuál va a ser? La distancia de esta va a ser esta distancia menos esta distancia para encontrar CD. Entonces, nos va a quedar que CD es igual a 2 menos X. Entonces, ya tenemos BD y ya tenemos CD. ¿Qué hacemos entonces ahora? BC al cuadrado es igual BD. ¿Quién es BD? 1 al cuadrado. Más CD al cuadrado. ¿Quién es CD? 2 menos X al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Operar esa ecuación. ¿A qué es igual eso entonces? Esto va a ser igual 1 al cuadrado, 1, más el primero al cuadrado, 4, menos 2 veces, aquí menos porque es 2 veces el primero por el segundo, entonces sería 2 por 2, 4, por menos X, entonces por eso es menos. Y el último al cuadrado, X al cuadrado. Así nos quedaría nuestra función, nuestra ecuación. Pero como aquí tenemos 1, entonces esto es igual a decir 1 más 4, 5, menos 4x más x al cuadrado. Esto va a ser igual a BC al cuadrado es igual a 5 menos 4x más x al cuadrado. Bien, entonces, como la función aquí dice, y todo eso, le vamos a sacar raíz. Entonces, BC es igual a la raíz cuadrada de 5 menos 4x más x cuadrado. Ya tenemos BC. BC o CD. BC o CD, si cambiamos la posición de C, es lo mismo. Ya tenemos la función acá, entonces, ¿cómo nos quedaría Y? Y es igual a CX más 2C ¿por cuánto? Por la raíz cuadrada de, vamos a ordenar, x al cuadrado menos 4x más 5. Ya tenemos nuestra y. ¿Cómo nos quedaría? Esta expresión da y como función de x, ¿sí? Entonces el costo está dado por y igual a cx más 2c por la raíz de x cuadrado menos 4x más x. Esta es la función que nosotros nos están pidiendo. Dice, determine el costo total de la línea como función de x. Entonces, nuestro costo total de la línea como función de x nos quedaría de esa forma. Si ustedes se dan cuenta,
La matemática, dependiendo de cómo nosotros la interpretemos y tengamos los valores que nos da el problema, la podemos organizar y encontrar una respuesta al final. Como nosotros no tenemos el valor del costo, pero sí nos pide que encontremos una ecuación del costo en función de X. Entonces, en función de X está aquí. ¿Tienen alguna duda? Bien, vamos a hacer una ultimita. En el ejemplo 11 dice función de costo de la electricidad. Dice el problema así. La electricidad se cobra a los consumidores a una tarifa de 10 centavos por unidad para las primeras 50 unidades y a 3 centavos por unidad para cantidades que excedan las 50 unidades. Determine la función C de X que da el costo de usar X unidades de electricidad. Entonces, si nos dice que para menores de 50, si X es menor o igual a 50, cada unidad tiene un costo de 10 centavos. ¿Sí? De modo que el costo total de X unidades es 10X. $10X centavos. Entonces, C de X va a ser igual a 10X. ¿Sí? Bien. Si C de X dice, si C de X es igual a 10X para X menor o igual a 50, cuando X es igual a 50, obtenemos 500. El costo de las primeras 50 unidades. Entonces, esto es igual a 500 centavos. Si X es mayor a 50, el costo total es igual a las primeras 50 unidades. Y entonces esto es 500 centavos, más el costo del resto de las unidades. El costo total. El número de estas unidades que sobrepasan a 50 es X menos 50. Y cuesta 3 centavos cada una. Por lo que el costo es 3 por X menos 50 centavos. Entonces la tarifa total cuando X es mayor a 50, ¿a qué va a ser igual? Al costo igual a 500 más 3X menos 50. Y esto va a ser igual a 500 más 3X menos 3 por 50, 150. Esto es igual a 500 menos 150, 3X más, ¿cuánto sería? 350. Entonces podemos escribir el costo como el costo en función de X va a ser igual para 10X cuando si X
es menor o igual a 50, como lo vimos acá. Y 350 o 3x más 350, si x es mayor a 50. De esa forma podemos nosotros también decir cómo representar el costo en función de x. Entonces, ¿cómo nos quedaría la gráfica? Si nosotros queremos graficar esto, cuando x es igual o menor a 50, ¿cómo nos quedaría? Sustituimos 50 acá y entonces la primera gráfica, si sustituimos 50 acá, 50% cuando x es 50, 50 por 10, 500. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahí? La primera gráfica es una recta y la segunda también. Dice menor o igual a 50, quiere decir que va a ir de 0 hasta 50. En la otra dice que es mayor a 50, entonces a partir de 50, x, y. Cualquier valor mayor a 50 que metamos aquí, aquí le vamos a meter 51, 52, 53, 54, todos los números arriba de 50, ¿qué valores nos va a dar? Nos va a dar una recta de esta manera. ¿Sí? Si en caso el problema les pide que lo grafique. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿No? Bien.